El bosque de voces sin cuerpo, Jalisco, México, Sierra de Tapalpa, 15 de septiembre de 1997. La tarde del 15 de septiembre comenzó como todas en el rancho Los Mezquites, ubicado en las faldas escarpadas de la Sierra de Tapalpa, donde la familia Mendoza había vivido durante 3 generaciones. El aire olía a pino mojado y tierra roja, ese aroma característico que se intensificaba después de las lluvias de septiembre. Rosario Mendoza estaba preparando el pozole para la celebración del grito de independencia, mientras sus hijos, Daniela de 12 años y Omar de 9, jugaban en el patio trasero con su padre, Joaquín, quien reparaba la cerca de madera que delimitaba su propiedad del bosque espeso que se extendía kilómetros hacia el norte. Eran las 6:30 de la tarde cuando todo cambió para siempre. Antes de continuar con esta historia que los mantendrá en suspenso, los invito a suscribirse al canal para más relatos de terror realista que exploran los misterios más inquietantes de nuestra historia. Comenten desde qué país o ciudad nos están viendo. Nos encanta saber que esta comunidad crece en toda Latinoamérica y más allá. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó en forma de silencio. Un silencio tan denso que Rosario lo sintió antes de comprenderlo conscientemente. Los pájaros, que normalmente llenaban el atardecer con sus cantos, habían enmudecido de golpe. El viento que mecía los pinos se detuvo como si alguien hubiera apretado un interruptor invisible. Rosario dejó la cuchara de madera sobre la estufa de gas y caminó hacia la ventana de la cocina que daba al patio. Lo que vio la hizo sentir un escalofrío que le recorrió la columna. Joaquín estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia el bosque con una expresión que ella nunca le había visto. No era miedo exactamente, sino algo más desconcertante, una especie de fascinación hipnótica. Daniela y Omar también se habían quedado quietos, sus rostros dirigidos en la misma dirección que su padre, hacia la línea oscura de árboles donde la luz del sol ya no penetraba. Rosario salió al patio, secándose las manos en el delantal bordado que había sido de su madre. «Joaquín, ¿qué pasa?». Su voz sonó extrañamente fuerte en aquel silencio antinatural. Su esposo no respondió. Ni siquiera parpadeó. Los niños tampoco reaccionaron a su llamado. Fue entonces cuando Rosario lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, pero no había viento. Era un sonido que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, una especie de murmullo coral. Voces humanas mezclándose en un susurro constante e indescifrable. No podía distinguir palabras, pero había ritmo, intención. Las voces parecían llamar, invitar, prometer algo que ella no alcanzaba a comprender pero que su cuerpo rechazaba instintivamente. «¡Joaquín!», gritó, y esta vez corrió hacia él, tomándolo del brazo. Su piel estaba helada a pesar del calor húmedo de septiembre. Cuando finalmente la miró, sus ojos tenían una cualidad vidriosa, como si estuviera mirando a través de ella hacia algo que solo él podía ver. «¿Lo escuchas, Rosario?», murmuró con voz rasposa. «Están llamando. Dicen que tenemos que ir. Dicen que nos están esperando». El pánico se apoderó de ella cuando vio que Daniela daba un paso hacia el bosque, luego otro. Omar la seguía como un sonámbulo, sus pequeños pies descalzos arrastrándose sobre la tierra. «¡No!». Rosario se lanzó hacia sus hijos, agarrando a Daniela por el hombro y jalándola hacia atrás con todas sus fuerzas. La niña se resistió con una fuerza sorprendente, forcejeando y gimiendo como si le estuvieran causando un dolor insoportable al alejarla de aquellas voces. «Mamá, suéltame, tengo que ir, me están llamando por mi nombre, saben quién soy». Joaquín ya había dado varios pasos hacia los árboles. Rosario intentó sostener a ambos niños mientras gritaba el nombre de su esposo,
Pero él no se detenía. Caminaba con pasos lentos, pero decididos, como atraído por un imán invisible. La desesperación la hizo tomar una decisión. Arrastró a los niños de vuelta a la casa, prácticamente cargándolos a pesar de sus protestas y lágrimas. Los encerró en el cuarto que compartían, trabando la puerta con una silla bajo el picaporte, un método que había usado cuando eran más pequeños y quería que hicieran la siesta. Cuando regresó al patio, Joaquín había desaparecido. La línea de árboles lo había tragado completamente. Rosario corrió hacia el bosque, gritando su nombre hasta que la garganta le ardió. Pero solo el eco de su propia voz le respondía. Las voces, ese murmullo coral que había escuchado minutos antes, se habían desvanecido. El bosque había recuperado sus sonidos normales. El crujir de las ramas, el susurro del viento entre las hojas, el canto tímido de algún pájaro retomando su melodía interrumpida. Rosario no se adentró más allá de los primeros metros entre los árboles. Algo primitivo en su cerebro le advertía que cruzar esa frontera sería un error irreversible. Regresó corriendo a la casa, donde encontró a Daniela y Omar sentados en el piso de su habitación, abrazados y temblando. Las lágrimas habían dejado surcos en sus mejillas sucias de jugar. «Mamá», susurró Daniela. Las voces sabían mi nombre completo. Sabían cosas que solo yo sé. Me decían que si iba, vería a la abuela Carmela otra vez. La abuela Carmela había muerto 6 meses atrás. Rosario sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer junto a sus hijos y los abrazó con tanta fuerza que Omar protestó débilmente. «Nunca, nunca vayan hacia esas voces», les dijo con una intensidad que asustó más a los niños. «No importa que les prometan, no importa que escuchen. ¿Me entienden?» Ambos asintieron, aún conmocionados. El teléfono más cercano estaba en casa de los Valenzuela, sus vecinos más próximos a casi 2 kilómetros de distancia por el camino de terracería. Rosario no podía dejar a los niños solos, pero tampoco podía llevarlos con ella en la oscuridad que se aproximaba rápidamente. Decidió esperar hasta el amanecer, convencida de que Joaquín regresaría en cualquier momento con alguna explicación lógica. Quizás había tenido un episodio, una especie de ataque, y ahora estaba desorientado en el bosque. Quizás las voces habían sido una alucinación colectiva provocada por algo en el ambiente, algún gas natural, hongos alucinógenos en el aire. Pero Joaquín no regresó esa noche. Rosario pasó las horas más largas de su vida sentada en la sala, con la escopeta de caza de su esposo sobre las rodillas, mientras Daniela y Omar dormían inquietos en su cama. Cada sonido del exterior la hacía saltar, el aullido lejano de un coyote, el crujir de la madera de la casa asentándose, el golpeteo de una rama contra la ventana. Pero por encima de todo, temía volver a escuchar aquellas voces. Mantuvo todas las ventanas y puertas cerradas a pesar del calor sofocante, y encendió cada luz de la casa hasta que el pequeño generador eléctrico zumbaba con esfuerzo. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuchó pasos en el patio. Su corazón dio un vuelco de esperanza. «¿Joaquín?», llamó desde la ventana, sin atreverse a abrir la puerta. La figura que se movía entre las sombras tenía la estatura de su esposo, la misma forma de caminar. «¿Eres tú?». La figura se detuvo justo en el borde del círculo de luz que proyectaba el foco del patio. Rosario entrecerró los ojos tratando de distinguir los rasgos, pero había algo extraño en la postura, en la manera en que la cabeza colgaba ligeramente hacia un lado. «Rosario», dijo una voz que sonaba como la de Joaquín, pero distorsionada, como si saliera de una radio mal sintonizada. «Abre la puerta. Hace frío aquí afuera». Pero no hacía frío. La noche de septiembre era húmeda y tibia.
Rosario sintió que el miedo se convertía en algo tangible, un peso en su pecho que dificultaba su respiración. ¿Dónde estuviste?, preguntó, manteniendo la voz firme a pesar del temblor en sus manos. ¿Qué te pasó? La figura dio un paso adelante, entrando apenas en la luz, y Rosario tuvo que morderse el labio para no gritar. Era Joaquín, o algo que tenía su apariencia, pero sus ojos reflejaban la luz del foco como los de un animal nocturno, con un brillo amarillento y antinatural. Su sonrisa era demasiado amplia, mostraba demasiados dientes. Estuve donde las voces me llevaron, respondió con esa voz distorsionada. Es hermoso allá, Rosario, deberías ver, los niños deberían ver, todos deberíamos estar juntos. Vete, susurró Rosario, levantando la escopeta aunque sus brazos temblaban tanto que apenas podía mantenerla firme. No sé qué eres, pero no eres mi esposo. Vete. La cosa que parecía Joaquín ladeó la cabeza de una manera que ningún humano podría hacer, casi 90 grados, como un búho estudiando a su presa. Pero soy yo, amor. No me reconoces. Soy el hombre con quien te casaste hace 14 años en la iglesia de San Sebastián. Soy el padre de tus hijos. Soy quien te prometió cuidarte siempre. Los detalles eran correctos, pero todo lo demás estaba terriblemente mal. Rosario apretó el gatillo, disparando al aire por encima de la figura. El estruendo rompió el silencio de la noche como un trueno. La cosa que parecía Joaquín retrocedió, y por un momento su forma pareció parpadear, volverse translúcida como si fuera una proyección defectuosa. Luego se fundió con las sombras y desapareció, dejando solo el eco del disparo resonando entre los cerros. Daniela y Omar aparecieron en la sala, despiertos y aterrorizados por el ruido. ¿Era papá?, preguntó Omar con voz temblorosa. Rosario los abrazó, incapaz de responder, incapaz de mentirles, pero también incapaz de decirles la verdad. ¿Cómo podía explicarles que su padre había sido reemplazado por algo que usaba su rostro como una máscara? ¿Cómo podía decirles que quizás el Joaquín real ya no existía? En cuanto el primer rayo de sol tiñó el horizonte de rosa y naranja, Rosario metió a los niños en la vieja camioneta Ford que Joaquín usaba para ir al pueblo. Las manos todavía le temblaban mientras giraba la llave en el contacto, rezando para que el motor arrancara. Había pasado meses desde la última vez que ella había conducido. El motor tosió, protestó, pero finalmente rugió con vida. No miró atrás mientras aceleraba por el camino de terracería, levantando nubes de polvo rojo en su prisa por alejarse de los mezquites, de ese bosque maldito, de las voces sin cuerpo que habían arrebatado a su esposo. La casa de los Valenzuela apareció después de 15 minutos de conducción errática. Don Tomás y su esposa Lupita salieron al escuchar el ruido del motor. Una mirada al rostro de Rosario fue suficiente para que Lupita corriera a su lado. ¿Qué pasó, mija? ¿Dónde está Joaquín? Rosario colapsó en sus brazos, y toda la fortaleza que había mantenido durante la noche se desmoronó. Entre sollozos entrecortados, contó todo: las voces, la desaparición de Joaquín, la cosa que había regresado usando su forma. Don Tomás escuchó con el ceño fruncido, intercambiando miradas significativas con su esposa. Cuando Rosario terminó, hubo un largo silencio. Finalmente el anciano habló con voz grave. No es la primera vez. Rosario levantó la mirada, confundida. ¿Qué? Don Tomás se sentó pesadamente en el escalón de su porche. Mi abuelo me contó historias sobre ese bosque. Decía que había lugares en estas sierras donde la frontera entre nuestro mundo y otro se volvía delgada. Lugares donde cosas sin nombre llamaban a los vivos con voces de los muertos. En su época, a principios de siglo, varias personas desaparecieron de manera similar. Las autoridades nunca encontraron nada. ¿Por qué nadie me advirtió? La voz de Rosario era apenas un susurro ahogado.
Lupita apretó su mano. Porque son historias viejas, mija. Leyendas que la gente dejó de creer. Hace décadas que no pasaba nada así. Pensábamos que eran solo cuentos para asustar a los niños. Don Tomás se levantó con dificultad, sus rodillas crujiendo. Voy a llamar a la policía desde el pueblo, pero te voy a ser honesto, Rosario. He visto muchas cosas en esta vida y sé que hay cosas que la policía no puede resolver, cosas que van más allá de lo que sus manuales y procedimientos cubren. La policía llegó 3 horas después. 2 oficiales jóvenes de Tapalpa que tomaron la denuncia con expresiones que oscilaban entre la preocupación profesional y el escepticismo apenas disimulado. El comandante Villegas, un hombre de mediana edad con bigote espeso y uniforme impecable, hizo todas las preguntas de rutina mientras su compañero, el oficial Ruiz, tomaba notas en una libreta desgastada. Su esposo tenía problemas, deudas, enemigos. Rosario negó con la cabeza a cada pregunta. Joaquín era un hombre simple, trabajador, querido en la comunidad. No había razón terrenal para que desapareciera. Cuando Rosario mencionó las voces, vio el cambio en la expresión de Villegas. La máscara profesional se resquebrajó por un segundo, revelando algo parecido al reconocimiento, quizás incluso al miedo. ¿Voces?, repitió lentamente. ¿Qué tipo de voces? Rosario describió el murmullo coral, la manera en que parecían conocer a su familia, cómo habían atraído a Joaquín hacia el bosque. El oficial Ruiz había dejado de escribir y miraba a su comandante con preocupación evidente. Villegas cerró su libreta con un chasquido seco. Vamos a organizar una búsqueda. Revisaremos el área alrededor de su propiedad. Mientras tanto, quédense aquí con los Valenzuela. No regresen a su casa hasta que yo les diga que es seguro. Había algo en su tono que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Después de que los oficiales se fueron, don Tomás se acercó a Rosario. El comandante Villegas es de aquí, de estas tierras. Su familia ha vivido en Tapalpa por generaciones, igual que la mía. Él sabe. Todos los que somos de aquí sabemos que hay cosas en esos bosques que no se explican. Los días siguientes fueron una pesadilla burocrática y emocional. La búsqueda oficial duró 4 días, con rastreadores, perros y voluntarios peinando kilómetros de bosque alrededor de los mezquites. No encontraron ni un rastro de Joaquín Mendoza, ninguna prenda de ropa, ninguna huella más allá de las primeras que se perdían entre los pinos, ninguna señal de lucha o violencia. Era como si hubiera sido borrado de la existencia después de cruzar la línea de árboles. Pero hubo otros hallazgos que nunca aparecieron en los informes oficiales. Don Tomás, que había insistido en unirse a la búsqueda a pesar de su edad, regresó la tercera noche con una expresión que Rosario no olvidaría jamás. Se sentó con ella en la cocina de los Valenzuela, lejos de los oídos de los niños. «Encontramos un claro», comenzó con voz ronca, como a 2 kilómetros dentro del bosque. Había marcas en los árboles, símbolos tallados en la corteza. Algunos parecían muy viejos, otros recientes. Y en el centro del claro había un círculo perfecto donde no crecía nada, ni hierba, ni musgo, nada. La tierra estaba completamente estéril, negra como ceniza. ¿Qué significa eso? Rosario sentía que no quería saber la respuesta, pero necesitaba escucharla. Don Tomás tomó un largo trago de su café antes de continuar. Los rastreadores, los que llevan toda su vida en estos bosques, se negaron a entrar al claro. Dijeron que podían escuchar cosas, susurros. Algunos juraron que escucharon sus propios nombres siendo llamados. Villegas ordenó que acordonaran el área y prohibió que alguien más entrara allí. Se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Pero yo entré, Rosario, solo por unos segundos.
y vi algo que no debería existir. El anciano cerró los ojos, como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. Vi siluetas, como sombras de personas, pero de pie en el aire, flotando a unos centímetros del suelo. Debía haber una docena o más, todas mirando hacia el centro del claro, hacia ese círculo de tierra muerta. Y juro por todos los santos que una de esas sombras tenía la forma de Joaquín. Rosario sintió que el mundo se inclinaba. ¿Está vivo? ¿Está atrapado de alguna manera? Don Tomás negó con la cabeza lentamente. No lo sé, mija. No sé si lo que vi eran personas atrapadas o solo ecos, impresiones dejadas atrás. Pero cuando me acerqué, todas esas sombras se volvieron hacia mí al mismo tiempo, y escuché esas voces que describes. No eran palabras, era más como un sentimiento directo en mi cabeza. Únete a nosotros. Estamos esperando. No hay dolor aquí, solo silencio eterno. ¿Cómo saliste? La voz de Rosario era apenas un hilo. Me obligué a darme la vuelta y caminar. Cada paso era como caminar contra un viento huracanado, aunque no había viento. Las voces se volvieron más intensas, más desesperadas, como si estuvieran enojadas de que me resistiera. Pero seguí caminando hasta que salí del claro, y entonces todo se detuvo instantáneamente, como si cruzara una pared invisible. Don Tomás la miró directamente a los ojos. Rosario, escúchame bien. No vuelvas a los mezquites. No ahora, quizás nunca. Ese lugar está marcado por algo que no comprendemos, algo que ha estado allí mucho antes que nosotros y estará allí mucho después. Pero Rosario no podía simplemente abandonar a Joaquín. A pesar de todo lo que había visto y escuchado, a pesar del terror que la paralizaba cada vez que pensaba en esa noche, era su esposo, el padre de sus hijos, el hombre con quien había construido una vida. La quinta noche después de su desaparición, mientras Daniela y Omar dormían en la habitación de huéspedes de los Valenzuela, Rosario tomó una decisión. Esperó hasta que la casa estuviera en silencio, tomó las llaves de la camioneta y condujo de regreso a los mezquites. El viaje en la oscuridad fue aún más aterrador de lo que imaginaba. Sus faros cortaban la negrura de la noche sin luna, iluminando el camino de terracería que serpenteaba entre cerros y barrancos. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Cada árbol era un centinela silencioso observando su paso. Cuando llegó a su propiedad, la casa se alzaba como un esqueleto oscuro contra el cielo estrellado. No había luces, no había signos de vida. El patio donde su familia había jugado apenas días atrás parecía pertenecer a otro tiempo, a otro mundo. Rosario no apagó el motor de la camioneta. Dejó los faros encendidos apuntando hacia el bosque, creando un muro de luz que le daba la ilusión de seguridad. Tomó la linterna potente que había traído y caminó lentamente hacia la línea de árboles, hacia el punto exacto donde había visto a Joaquín desaparecer. El círculo de luz de la linterna temblaba con el temblor de sus manos. «Joaquín», llamó con voz temblorosa, «si puedes escucharme, si todavía estás ahí de alguna manera, por favor dame una señal. Los niños te necesitan, yo te necesito». El bosque permaneció en silencio. No había voces esta vez, no había susurros tentadores. Solo el viento nocturno moviendo las ramas de los pinos, creando sombras danzantes que jugaban en los bordes de su visión. Rosario dio un paso entre los árboles, luego otro. El aire se volvió más frío, denso, como si estuviera hecho de algo más viscoso que el oxígeno normal. Sus pulmones tenían que trabajar más duro para cada respiración. La luz de su linterna parecía más débil, como si la oscuridad aquí fuera más sustancial, más resistente a ser penetrada. Había caminado quizás 50 metros cuando escuchó el primer crujido de ramas a su espalda.
Se giró rápidamente, el haz de luz barriendo los árboles. Nada, solo troncos y sombras. Continuó avanzando, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que se detuviera, que regresara. Tenía que saber, tenía que ver ese claro que don Tomás había descrito. Tenía que encontrar a Joaquín o al menos entender qué le había sucedido. El sonido de pasos comenzó suavemente, sincronizándose con los suyos propios. Cuando ella se detenía, los pasos se detenían. Cuando reanudaba la marcha, los pasos la seguían, siempre manteniéndose justo fuera del alcance de su linterna. «¿Quién está ahí?», demandó tratando de sonar valiente, pero escuchando el quiebre en su propia voz. «¿Joaquín?». Por un horrible momento, pensó que la cosa que había venido a su casa esa noche había regresado, que la había estado esperando. Una voz surgió de la oscuridad, y esta vez no era la de Joaquín. Era femenina, joven, casi infantil. «No deberías estar aquí, señora Mendoza». Rosario giró hacia la fuente del sonido y su linterna iluminó una figura entre los árboles. Era una niña, o algo que parecía ser una niña, de unos 10 años, vestida con ropa anticuada, un vestido blanco manchado de tierra y moho que parecía de otra época. Su piel era pálida como la cera y sus ojos eran 2 pozos negros sin blanco visible. «Tu esposo nos pertenece ahora. Él escuchó el llamado. Él vino voluntariamente. ¿Quién eres?». Rosario retrocedió instintivamente, tropezando con una raíz y casi cayendo. «¿Qué le hicieron a Joaquín?». La niña ladeó la cabeza de esa manera antinatural que había visto en la cosa con forma de Joaquín. «No soy nadie, soy todos. Soy las voces que cantan en el silencio. Tu esposo está con nosotros ahora, agregado al coro eterno. Pronto, muchos más se unirán. El círculo crece. El llamado se extiende». Dio un paso hacia adelante, y Rosario pudo ver que sus pies descalzos no tocaban completamente el suelo, flotando centímetros sobre la tierra del bosque. Rosario hizo lo único que pudo. Corrió. No pensó en dirección. No pensó en nada excepto en poner distancia entre ella y esa cosa que usaba la forma de una niña muerta. Ramas la golpeaban, raíces trataban de tropezarla, pero siguió corriendo con los pulmones ardiendo y el corazón martillando en su pecho. Detrás de ella escuchó risas, no solo de la niña, sino de múltiples voces, un coro de diversión macabra. Estaban jugando con ella, disfrutando de su terror. Las luces de la camioneta aparecieron finalmente entre los árboles, y Rosario emergió del bosque como si fuera expulsada, cayendo de rodillas en el patio de su casa. Se arrastró hasta el vehículo, se lanzó al asiento del conductor y cerró la puerta con seguro, jadeando y sollozando. En el espejo retrovisor podía ver figuras emergiendo de la línea de árboles. La niña del vestido blanco, pero también otras formas. Hombres, mujeres, niños, todos con esa misma palidez de muerte, todos con esos ojos negros sin fondo, todos flotando justo por encima del suelo. Metió la palanca de velocidades en reversa y aceleró hacia atrás, tan rápido que casi volcó la camioneta en el camino. Las figuras no la siguieron más allá del patio, pero se quedaron allí, observando, esperando. A través del espejo, Rosario vio algo que la hizo gritar. Entre las figuras, reconoció a Joaquín. Estaba parado en el centro del grupo, con la misma expresión vacía, los mismos ojos negros. Levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo o una despedida. No recordaba claramente el viaje de regreso a casa de los Valenzuela. Llegó con el amanecer, temblando tan violentamente que don Tomás tuvo que ayudarla a salir de la camioneta. No les contó todo lo que había visto, no podía. ¿Cómo podía decirles que Joaquín era ahora parte de ese coro de muertos vivientes, atrapado en algún limbo entre la vida y la muerte?
¿Cómo podía explicar que su hogar, el lugar donde habían criado a sus hijos y construido sus recuerdos más preciosos, estaba ahora vigilado por esas cosas? 3 días después, el comandante Villegas la visitó oficialmente para informarle que la búsqueda había sido suspendida. No hay más que podamos hacer, señora Mendoza. Lo siento mucho. Pero después de entregar el informe oficial, Villegas se quedó incómodo, claramente queriendo decir algo más. Finalmente, cuando estuvieron solos en el porche, habló en voz baja. Mi bisabuelo desapareció en ese mismo bosque en 1924. Mi abuela tenía 5 años, nunca lo encontraron. Ella me contó historias sobre las voces antes de morir. Dijo que hubo otros antes que él, y probablemente habrá más después. ¿Por qué sigue pasando? Rosario apenas podía articular las palabras. ¿Qué es ese lugar? Villegas miró hacia las montañas en la distancia, donde los picos de la sierra se recortaban contra el cielo azul de septiembre. Hay lugares en este mundo, señora Mendoza, donde la realidad es más delgada, donde antiguas fuerzas que no comprendemos tienen poder. Los pueblos originarios lo sabían, por eso evitaban ciertas áreas, por eso crearon prohibiciones y rituales. Pero nosotros, los modernos, pensamos que sabemos más. Construimos nuestras casas donde nos place, limpiamos los bosques, ignoramos las advertencias, y a veces el precio es alto. Quisiera que continúe con las siguientes partes de la historia, desarrollando más la investigación de Rosario, el impacto en Daniela y Omar, y la expansión del fenómeno en la comunidad. Villegas se marchó dejando a Rosario con más preguntas que respuestas. Esa noche, reunió a Daniela y Omar en la habitación donde dormían. Los niños habían estado extrañamente callados desde la desaparición de su padre, apenas comiendo, evitando mirar hacia las ventanas, como si temieran lo que podrían ver allá afuera. Rosario se sentó en el borde de la cama y tomó sus manos. Necesito que me cuenten exactamente qué escucharon ese día. ¿Qué les dijeron las voces? Daniela miró a su hermano menor antes de hablar. Sus ojos, antes tan brillantes y llenos de vida, ahora parecían los de alguien mucho mayor, alguien que había visto cosas que ningún niño debería ver. Al principio, solo era un murmullo, como cuando hay mucha gente hablando lejos, pero luego se hizo más claro, como si alguien estuviera parado justo al lado de mi oído. Se estremeció, apretando la mano de su madre. Era la voz de la abuela Carmela, mamá. Sonaba exactamente como ella. Me decía que la extrañaba, que quería verme, que si caminaba hacia el bosque podríamos estar juntas otra vez. Omar, que había permanecido en silencio, finalmente habló con voz temblorosa. Yo escuché al tío Raúl. Rosario sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El hermano de Joaquín, Raúl, había muerto en un accidente de motocicleta 4 años atrás. Omar había estado especialmente unido a él. Me decía que papá ya estaba allá con él, que estaban esperándome, que tenía juguetes nuevos para mostrarme, que no dolía, que era como dormir pero sin soñar. La precisión con la que las voces habían atacado los puntos más vulnerables de sus hijos llenó a Rosario de una rabia fría y calculadora. Esto no era un fenómeno natural o aleatorio. Fuera lo que fuera que habitaba ese bosque, era inteligente, manipulador, y sabía exactamente cómo atraer a sus víctimas. ¿Han vuelto a escuchar las voces?, preguntó, tratando de mantener su tono calmado. Ambos niños negaron con la cabeza, pero Rosario notó la forma en que Omar miraba hacia la ventana, como si esperara que en cualquier momento el llamado pudiera regresar. Los Valenzuela habían sido increíblemente generosos, pero Rosario sabía que no podían quedarse allí indefinidamente. Necesitaba un plan, necesitaba recursos y, sobre todo, necesitaba respuestas. Al día siguiente, dejó a los niños bajo el cuidado de Lupita
y condujo hasta la Biblioteca Municipal de Tapalpa. Si Villegas tenía razón, y esto había estado sucediendo durante generaciones, debía haber registros, historias, algo que pudiera darle una pista sobre cómo detenerlo, o al menos entenderlo. La biblioteca era un edificio pequeño y polvoriento en el centro del pueblo, atendido por la señora Eugenia Cortés, una mujer de 60 y tantos años, con lentes gruesos y una expresión perpetuamente curiosa. Cuando Rosario explicó que estaba investigando la historia local de la Sierra de Tapalpa, particularmente cualquier evento inusual o desapariciones, la expresión de la señora Cortés cambió de curiosidad a algo más cauteloso. ¿Esto tiene que ver con su esposo?, preguntó suavemente. Las noticias viajaban rápido en pueblos pequeños. Rosario asintió, sin confianza de poder hablar sin quebrarse. La bibliotecaria desapareció en el archivo durante casi 20 minutos, antes de regresar con una caja de cartón llena de recortes de periódicos amarillentos, documentos manuscritos y fotografías antiguas. Oficialmente no debería mostrarle esto, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escuchar. Pero sé lo que es perder a alguien sin explicación. Mi tío desapareció en esas montañas en 1963. Fue a cazar un venado y nunca regresó. La familia lo buscó durante semanas. Colocó la caja sobre la mesa con cuidado reverente. Empecé a coleccionar estos registros hace años, tratando de encontrar un patrón. Nadie más se interesa. Dicen que son solo coincidencias, accidentes, gente que se perdió en el bosque. Rosario comenzó a revisar el contenido con manos temblorosas. El primer documento era un artículo del periódico El Occidental de 1924, describiendo la desaparición de 5 personas en el lapso de 2 semanas en la región de Tapalpa. El artículo era breve, casi despectivo, atribuyendo las desapariciones a los peligros naturales de la sierra y advirtiendo a los residentes sobre los riesgos de adentrarse en áreas no exploradas. Pero en los márgenes del recorte, alguien había escrito con tinta descolorida: las voces los tomaron. Todos lo escucharon primero. Había más artículos, extendiéndose décadas hacia atrás. 1897. 3 niños desaparecidos después de que sus padres reportaran que habían estado hablando con el aire durante días. 1905. Una familia completa de 6 personas se esfumó de su rancho, dejando la comida todavía caliente en la mesa. 1932. Un maestro rural que había estado documentando fenómenos acústicos inexplicables en el bosque antes de su desaparición. 1956. 2 cazadores experimentados que fueron vistos caminando hacia el bosque como sonámbulos por un tercero que logró resistir lo que describió como un canto que prometía el fin de todos los dolores. Pero lo que realmente captó la atención de Rosario fue un diario manuscrito, fechado en 1889, escrito por un párroco llamado Padre Anselmo Guerrero. La caligrafía era elegante pero urgente, las palabras a veces casi ilegibles por la prisa con que habían sido escritas. Rosario comenzó a leer y sintió que un escalofrío le recorría la columna. He visto con mis propios ojos lo que los indígenas de esta región intentaron advertirnos. Hay un lugar en el bosque al norte de lo que ahora llaman Sierra de Tapalpa, un claro donde los árboles no crecen y la tierra permanece estéril sin importar cuánta lluvia caiga. Los huicholes que aún viven en estas montañas lo llaman el lugar donde los muertos cantan y lo evitan absolutamente. Me advirtieron que nunca debía acercarme, pero en mi arrogancia pensé que la protección de Dios sería suficiente. Estaba equivocado.
El diario continuaba describiendo cómo el padre Guerrero había sido llamado para investigar la desaparición de varios feligreses. Siguiendo los reportes de los testigos, había localizado el claro y decidió realizar una bendición del área. Lo que sucedió después estaba descrito con detalle escalofriante. Al entrar al claro, sentí inmediatamente una presencia maligna, pero no era como los demonios descritos en las Escrituras. Era algo más antiguo, más fundamental. Las voces comenzaron suavemente, llamándome por mi nombre de bautismo, un nombre que solo mi madre conocía. Prometían conocimiento, paz eterna, el fin de todas mis dudas teológicas. Vi las formas de las que los indígenas habían hablado. Sombras humanas, suspendidas en el aire, docenas de ellas, quizás cientos, todas mirando hacia el centro del claro, donde el suelo parecía pulsar con una luz negra, una oscuridad más profunda que la mera ausencia de luz. Intenté realizar el ritual de bendición, pero las palabras latinas salieron distorsionadas de mi boca, transformándose en sonidos que no reconocía. Mi crucifijo comenzó a oxidarse en mis manos, el metal plateado volviéndose negro y quebradizo. Las sombras se acercaron y pude ver que cada una tenía rasgos vagamente humanos, rostros que reconocí de los registros parroquiales de bautizos y entierros. Eran las personas desaparecidas, pero no estaban vivas ni muertas en el sentido tradicional. Existían en un estado intermedio, atrapadas en ese lugar, alimentando algo que yacía bajo la tierra. Con toda la fuerza de voluntad que pude reunir, me obligué a retroceder. Las voces se volvieron furiosas, gritando en idiomas que no debería poder entender, pero que comprendía perfectamente. Amenazas de que vendría por mí, que me llevarían eventualmente, que nadie escapa una vez, que las voces conocen su verdadero nombre. Corrí, y no dejé de correr hasta que llegué al pueblo. Esa noche ordené que se clausurara el camino hacia ese área, y advertí a todos los que quisieran escuchar que nunca, bajo ninguna circunstancia, debían acercarse a ese claro. El diario terminaba con una entrada final, fechada 3 meses después. Las voces me llaman en mis sueños ahora. Cada noche se vuelven más fuertes. Sé que eventualmente no podré resistir. He hecho arreglos para que este diario sea preservado como advertencia para las futuras generaciones. Si quien lo lea está considerando enfrentar lo que habita en ese lugar, no lo haga. No puede ser vencido. No puede ser bendecido, no puede ser razonado, solo puede ser evitado. Esta es mi última voluntad y testamento. Que Dios tenga piedad de mi alma. No había más entradas después de esa. La señora Cortés, viendo la expresión en el rostro de Rosario, habló suavemente. El padre Guerrero fue encontrado muerto en su habitación 3 días después de esa entrada. El informe oficial dijo que fue un ataque cardíaco, pero mi abuela, que era niña en ese entonces, recordaba haber visto su cuerpo. Dijo que sus ojos estaban completamente negros, sin blanco visible, y que tenía una sonrisa en el rostro que parecía no natural. Rosario pasó horas más revisando los materiales. Había patrones claros. Las desapariciones ocurrían en ciclos, intensificándose cada varias décadas antes de disminuir nuevamente. Había períodos de hasta 20 años sin incidentes reportados, luego años donde múltiples personas desaparecían en el lapso de semanas. 1997 parecía ser el inicio de un nuevo ciclo. Pero lo más perturbador era la evidencia fotográfica que la señora Cortés había logrado coleccionar. Una fotografía de 1954 mostraba un grupo de búsqueda posando antes de adentrarse en el bosque para buscar a un niño desaparecido. Rosario examinó los rostros, y su corazón se detuvo cuando notó una figura en el fondo, apenas visible entre los árboles. Era la misma niña del vestido blanco que había visto en el bosque.
La fotografía tenía más de 40 años, pero la niña era idéntica, sin haber envejecido ni un día. Había otras fotos similares, de diferentes épocas, y siempre había figuras en los bordes, observando. La niña, un hombre con sombrero antiguo, una mujer con un chal, todos con la misma cualidad etérea, la misma expresión vacía. «Son los primeros», dijo la señora Cortés, cuando Rosario le mostró las figuras. «Oh, eso es lo que creo. Los que fueron tomados hace tanto tiempo que ahora son parte permanente de ese lugar. Ya no son completamente humanos, si es que alguna vez lo fueron después de ser capturados. Son como... ¿cómo llamarlo? Pastores, reclutadores. Atraen a nuevos hacia el claro para alimentar lo que sea que esté allá abajo». «¿Qué está allá abajo?». Rosario sintió que necesitaba saberlo, aunque cada fibra de su ser temía la respuesta. La bibliotecaria sacó un último documento de la caja. Era mucho más antiguo que los otros, un fragmento de lo que parecía ser un códice indígena, preservado bajo vidrio. Las imágenes pintadas mostraban un círculo negro en el suelo, con figuras humanas siendo absorbidas hacia él, sus bocas abiertas como si estuvieran cantando o gritando. Los huicholes tienen historias sobre lo que llaman el que devora voces. Según su mitología, antes de que el mundo fuera como es ahora, cuando los dioses aún caminaban entre los humanos, uno de ellos fue castigado por tratar de conocer secretos prohibidos. Fue enterrado vivo en lo más profundo de la tierra, en un lugar donde la frontera entre vida y muerte, entre existencia y no existencia, era más delgada. Dicen que este ser hambriento no puede morir, pero tampoco puede liberarse completamente. Entonces llama a los vivos, les promete conocimiento, paz, el fin del sufrimiento, y cuando vienen, absorbe sus voces, sus identidades, sus esencias. No los mata, porque la muerte sería una liberación. Los mantiene en ese estado intermedio, usándolos como extensiones de sí mismo, como bocas a través de las cuales puede seguir llamando a más víctimas. Cada persona que captura lo hace un poco más fuerte, un poco más capaz de extender su influencia más allá del claro. Rosario sintió náuseas. ¿Quiere decir que Joaquín está siendo usado para atraer a otros? ¿Que se convirtió en una de esas cosas? La señora Cortés puso una mano reconfortante sobre la suya. No lo sé con certeza. Nadie lo sabe. Pero todas las evidencias que he recopilado durante décadas apuntan a que sí, las personas capturadas se convierten en parte del fenómeno. Por eso las voces son tan efectivas. Usan los rostros y voces de nuestros seres queridos porque literalmente tienen acceso a ellos. Rosario salió de la biblioteca con más información, pero sintiéndose más desesperanzada que nunca. Si el padre Guerrero, con toda su fe y autoridad religiosa, no había podido hacer nada contra esa entidad, ¿qué posibilidad tenía ella? Era solo una mujer común, una madre y esposa que había vivido toda su vida en estos cerros sin saber que compartía el espacio con algo tan antiguo y malévolo. Esa noche, de regreso en casa de los Valenzuela, Rosario no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, escuchando la respiración suave de Daniela y Omar en la habitación contigua. Había tomado una decisión. No podían quedarse en Tapalpa. Cada día que pasaban aquí era un día más de peligro, especialmente ahora que sus hijos habían escuchado las voces. Según el diario del padre Guerrero, una vez que las voces conocían tu nombre, nunca te dejaban en paz completamente. Podían encontrarte en tus sueños, llamarte desde la distancia. Tenían que irse lo más lejos posible, comenzar de nuevo donde esas montañas malditas fueran solo un recuerdo lejano. A la mañana siguiente, Rosario le comunicó su decisión a los Valenzuela. Don Tomás entendió inmediatamente. «Es lo mejor, mija.
Llévate a los niños lejos de aquí. Ve a la ciudad, Guadalajara o incluso más lejos. Construye una nueva vida. Lupita lloró mientras preparaba un paquete de comida para el viaje, abrazando a Daniela y Omar como si fueran sus propios nietos. Recen todas las noches, les dijo a los niños, y nunca, nunca escuchen si algo les habla con voces de personas que han muerto. No importa cuán real suene, no es real, es la trampa. Pero antes de partir, Rosario tenía que hacer una última cosa. Condujo nuevamente hacia los mezquites, esta vez bajo la luz brillante del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y las sombras eran más cortas. No se acercó a la casa ni al bosque. Simplemente se paró en el camino, mirando hacia la propiedad donde había sido feliz, donde había construido una vida con Joaquín, donde sus hijos habían aprendido a caminar y a hablar. «No puedo salvarte», habló hacia el bosque, sabiendo que de alguna manera Joaquín, o lo que quedaba de él, podría escuchar. «No sé cómo, pero te prometo que protegeré a nuestros hijos. Te prometo que no dejaré que te olviden, el verdadero tú, no la cosa en que te convirtieron. Y algún día, si hay manera, si encuentro cómo, vendré por ti. Te lo juro por todo lo que fue sagrado entre nosotros». El viento sopló entre los pinos, y por un momento Rosario podría haber jurado que escuchó su nombre en ese susurro, pero se obligó a darse vuelta, a caminar de regreso a la camioneta, a no mirar atrás. Lo que Rosario no vio, mientras se alejaba, era la figura parada en el borde del bosque. Joaquín, o algo con su forma, observaba la camioneta desaparecer en una nube de polvo rojo. Sus ojos eran negros como pozos sin fondo, pero en algún lugar muy profundo en esa oscuridad, una chispa de la persona que había sido reconoció a su familia alejándose. Esa chispa luchaba, gritaba silenciosamente, trataba desesperadamente de advertirles que corrieran más rápido, que fueran más lejos. Pero la voz que salió de su boca cuando finalmente habló no era la suya. Volverán. Todos vuelven eventualmente. El coro nunca olvida. El coro es eterno. Rosario, Daniela y Omar llegaron a Guadalajara 3 días después. Con el poco dinero que habían podido sacar de su cuenta bancaria y la ayuda de algunos familiares lejanos de Rosario, lograron rentar un pequeño apartamento en una colonia popular de la ciudad. El contraste no podría haber sido más marcado, de los espacios abiertos y el silencio de la sierra a las calles atestadas y el ruido constante de una ciudad de millones. Al principio, el caos urbano fue abrumador, especialmente para los niños que nunca habían vivido en una ciudad. Pero había algo reconfortante en el ruido, en las multitudes, en las luces que nunca se apagaban completamente, ni siquiera en las noches más oscuras. Aquí, rodeados de concreto y humanidad, el bosque y sus voces parecían pertenecer a otro mundo, a una pesadilla que lentamente podía ser relegada al pasado. Rosario encontró trabajo limpiando casas, turnos agotadores que la dejaban físicamente exhausta, pero le daban poco tiempo para pensar. Daniela y Omar se inscribieron en una escuela local, donde inicialmente lucharon por adaptarse, pero gradualmente comenzaron a hacer amigos, a reír nuevamente. Pasaron meses. El otoño dio paso al invierno, y luego llegó 1998. La vida cotidiana comenzó a establecer una nueva normalidad. Daniela dejó de despertarse gritando por las pesadillas. Omar empezó a hablar sobre su padre en tiempo pasado, un proceso doloroso pero necesario de aceptación. Rosario comenzó a pensar que quizás habían escapado, que la distancia y el tiempo los habían liberado de esa influencia maligna. Estaba equivocada. La primera señal llegó en marzo de 1998, 6 meses después de su huida. Rosario estaba comprando verduras en el mercado cuando escuchó a alguien llamarla por su nombre.
Se dio vuelta, esperando ver a un conocido, pero la multitud del mercado fluía a su alrededor sin nadie que le prestara atención particular. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a su imaginación. Pero lo escuchó nuevamente, más claro esta vez, en una voz que hizo que su sangre se helara. Era Joaquín, susurrando su nombre con la misma entonación que usaba cuando estaban solos, íntima, familiar. Rosario dejó caer su bolsa de compras y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del mercado, su corazón latiendo salvajemente. La voz la siguió, siempre justo detrás de ella, nunca lo suficientemente alta como para que otros pudieran escuchar, pero perfectamente clara para ella. Rosario, te extraño, los niños te extrañan. ¿Por qué nos abandonaste? Ven de regreso, ven al bosque, estamos esperando. Corrió las 6 cuadras hasta su apartamento, cerrando la puerta con seguro y empujando muebles contra ella, jadeando y llorando. Esa noche, Daniela entró a la habitación de su madre a las 3 de la madrugada, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. «Mamá, escuché a papá. Estaba hablando desde el armario de mi habitación. Me dijo que lo extrañaba. Me dijo que si miraba dentro del armario podría verlo». Rosario abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que el terror que pensaba haber dejado atrás regresaba con toda su fuerza. «No era tu padre», dijo firmemente, aunque su propia voz temblaba. «Era la misma cosa que nos atacó en los mezquites. No puede alcanzarnos aquí, solo puede intentar asustarnos». Pero sí podía alcanzarlos, y lo hacía cada vez más frecuentemente. Omar reportó escuchar voces en la escuela, llamándolo desde los baños vacíos o desde debajo de los salones durante las clases. Rosario comenzó a ver figuras en las esquinas de las calles, siempre en su visión periférica, siempre desapareciendo cuando las miraba directamente. La niña del vestido blanco, el hombre del sombrero antiguo, y cada vez con más frecuencia, Joaquín, observándola desde ventanas de edificios abandonados o desde el otro lado de calles concurridas. En abril, la situación empeoró dramáticamente. Rosario despertó una noche para encontrar a Omar parado junto a su cama, completamente dormido, pero con los ojos abiertos. Estaba murmurando algo en voz baja. Cuando Rosario se acercó, pudo escuchar lo que decía. «Sí, tío Raúl, sí, iré, está bien. No duele, solo tengo que caminar hacia la oscuridad». Estaba sonámbulo, algo que nunca había hecho antes. Rosario lo sacudió despierto, y el niño la miró confundido, sin recordar lo que había estado diciendo. Al día siguiente, Rosario tomó una decisión desesperada. Encontró una iglesia católica en su vecindario, la parroquia de San José, y pidió hablar con el sacerdote. El padre Miguel era un hombre joven, quizás de 30 y tantos años, con una sonrisa amable que se desvaneció cuando Rosario comenzó a contar su historia. Al principio, pudo ver el escepticismo en sus ojos, la manera cautelosa en que asentía, que claramente indicaba que pensaba que estaba lidiando con una mujer traumatizada por la pérdida de su esposo. Pero cuando Rosario mencionó Tapalpa, el padre Miguel se puso rígido. «Espere aquí», dijo abruptamente, y desapareció en la sacristía. Regresó 15 minutos después con un libro antiguo encuadernado en cuero. «¿Conoció al padre Guerrero?», preguntó. Rosario negó con la cabeza. «Murió mucho antes de que yo naciera, pero leí su diario en la biblioteca de Tapalpa». El padre Miguel abrió el libro, revelando que era una especie de registro secreto mantenido por la diócesis. El padre Guerrero no fue el único sacerdote que encontró ese lugar. Ha habido otros a lo largo de los años. La Iglesia ha documentado cada encuentro, pero nunca lo ha hecho público porque no sabemos qué hacer al respecto.
Hemos intentado exorcismos, bendiciones, incluso intentamos quemar el bosque en 1967, pero el fuego se apagó por sí solo antes de alcanzar el claro. Sea lo que sea esa entidad, no responde a nuestros rituales tradicionales. No es un demonio en el sentido bíblico. Es algo más antiguo, algo que existía antes de nuestra fe, antes de nuestras palabras para lo divino o lo diabólico. El padre Miguel cerró el libro con un suspiro pesado. Lo único que hemos descubierto que funciona, aunque imperfectamente, es la distancia física y la fortaleza mental. La entidad parece tener límites geográficos. Puede extender su influencia, especialmente sobre aquellos que ya han escuchado las voces, pero esa influencia se debilita con la distancia y el tiempo. ¿Cuánta distancia? Rosario se inclinó hacia adelante, aferrándose a esta pizca de esperanza. ¿Cuánto tiempo? El sacerdote sacudió la cabeza. No hay respuestas definitivas. Los registros muestran que las personas que se alejaron a otras ciudades o países y que conscientemente resistieron el llamado durante al menos un año, usualmente lograban liberarse. Pero aquellos que volvieron, incluso décadas después, reportaron que las voces regresaron inmediatamente, más fuertes que antes, como si la entidad estuviera furiosa por su escape y doblemente determinada a reclamarlos. «Hay algo más que necesita saber», continuó el padre Miguel, su expresión volviéndose aún más grave. «Los registros sugieren que la entidad se está volviendo más fuerte con cada ciclo. Las desapariciones están ocurriendo con mayor frecuencia, el radio de influencia se está expandiendo. En la década de 1920 solo afectaba un área de quizás 10 kilómetros cuadrados. En los 60 había crecido a 30. Basándonos en los reportes que hemos recibido en los últimos meses, ahora parece capaz de influenciar hasta 50 kilómetros o más desde el claro central». «¿Qué reportes?» Rosario sintió un nudo en el estómago. «¿Ha habido más desapariciones?» El padre Miguel asintió sombríamente. 8 personas desde septiembre del año pasado, todas en un radio de 50 kilómetros de donde desapareció su esposo. Familias, individuos, incluso 2 policías que fueron a investigar. Y hay reportes de personas que escaparon inicialmente, pero que ahora están experimentando lo mismo que usted. Voces que los siguen incluso en otras ciudades, figuras que los acechan, pesadillas que cada vez se vuelven más vívidas. Rosario sintió que el mundo se inclinaba. ¿Está diciendo que nunca estaremos realmente a salvo? ¿Que esta cosa nos perseguirá sin importar a dónde vayamos? El sacerdote tomó sus manos con expresión compasiva. «Estoy diciendo que la batalla no terminó cuando se fue de Tapalpa, pero no está sola. Hay otros que han resistido exitosamente. Hay estrategias, métodos de protección que hemos documentado a lo largo de los años. No son infalibles, pero ofrecen cierta defensa». Durante la siguiente hora, el padre Miguel le enseñó todo lo que la Iglesia había aprendido sobre resistir la influencia de la entidad. Rituales de protección que, aunque no eran efectivos contra la entidad misma, fortalecían la voluntad de las personas para resistir su llamado. Métodos para interrumpir los sueños antes de que se volvieran portales para las voces. La importancia de mantenerse arraigado en la realidad física, rutinas estrictas, contacto constante con otros humanos, evitar la soledad y el silencio que la entidad parecía preferir para sus ataques. «Sobre todo», advirtió el padre Miguel, «nunca jamás regrese a ese lugar. He visto los registros de personas que pensaron que podían rescatar a sus seres queridos, que creían que el amor o la determinación serían suficientes. Ninguno regresó. La entidad los estaba esperando, y el reencuentro con alguien ya capturado es aparentemente irresistible. El vínculo emocional se convierte en una cadena que los arrastra hacia el claro.
Rosario salió de la iglesia con una mezcla de alivio y desesperación. Había esperanza de que pudieran resistir, de que eventualmente la influencia podría debilitarse, pero también había la terrible realidad de que Joaquín estaba perdido para siempre, de que intentar rescatarlo solo resultaría en perderla a ella también, dejando a Daniela y Omar huérfanos, o peor, víctimas de la misma entidad. Implementó los métodos que el padre Miguel le había enseñado con dedicación obsesiva. Estableció rutinas estrictas para la familia, desayunar juntos siempre, verificarse mutuamente antes de dormir, nunca estar solos por periodos prolongados. Llenó el apartamento con ruido, la radio siempre encendida, la televisión murmurando incluso de noche. El silencio era el enemigo porque en el silencio las voces podían ser escuchadas más claramente. Daniela y Omar resistieron al principio, molestos por las reglas estrictas y la falta de privacidad. Pero después de que Omar tuvo otro episodio de sonambulismo, esta vez siendo encontrado en la escalera del edificio, tratando de salir a la calle en medio de la noche, comprendieron la seriedad de la situación. Se volvieron vigilantes unos de otros, desarrollando un sistema donde si alguien empezaba a actuar extraño o a hablar de escuchar cosas, los otros dos intervenían inmediatamente. Los meses pasaron lentamente. El verano de 1998 llegó con su calor sofocante, convirtiendo el pequeño apartamento en un horno, pero al menos llenando las calles de ruido constante, niños jugando, vendedores ambulantes gritando sus productos, el tráfico eterno de la ciudad. En medio del caos urbano, las voces parecían tener menos poder. Hubo días, incluso semanas, donde Rosario no experimentaba ningún incidente. Comenzó a creer que quizás el padre Miguel tenía razón, que la distancia y el tiempo estaban funcionando. Pero en septiembre de 1998, exactamente un año después de la desaparición de Joaquín, la situación cambió dramáticamente. Rosario despertó en la madrugada del 15 de septiembre con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El apartamento estaba demasiado silencioso. La radio que siempre dejaba encendida estaba apagada. Se levantó rápidamente y corrió a la habitación de los niños. Las camas estaban vacías, las sábanas perfectamente ordenadas, como si nunca hubieran sido usadas. El pánico absoluto se apoderó de ella. «¡Daniela! ¡Omar!», gritó corriendo por el pequeño apartamento, revisando el baño, la cocina, incluso dentro de los armarios. No estaban. La puerta principal estaba entreabierta, las cerraduras deshechas desde dentro. Rosario salió corriendo al pasillo, golpeando las puertas de los vecinos, despertando a medio edificio con sus gritos desesperados. Don Fernando, el vecino de al lado, salió en su pijama con expresión alarmada. «¿Qué pasa?». Rosario apenas podía formar palabras coherentes. «Mis hijos desaparecieron, la puerta, no sé». Don Fernando tomó el control de la situación, llamando a la policía mientras otros vecinos comenzaban a buscar por el edificio y las calles cercanas. Para cuando llegó la policía, una hora después, una docena de vecinos estaban peinando el vecindario, llamando los nombres de Daniela y Omar. Los niños fueron encontrados al amanecer 3 kilómetros al oeste, caminando por una avenida principal como sonámbulos. Estaban descalzos, en pijamas, completamente ajenos a los autos que tenían que frenar para evitarlos. Cuando la policía los detuvo, ambos estaban murmurando cosas incoherentes sobre voces que los llamaban, sobre su padre que los esperaba, sobre un bosque que podían ver superpuesto sobre la ciudad como una doble imagen. Los llevaron al hospital donde los mantuvieron en observación durante 2 días. Los médicos no pudieron encontrar nada físicamente mal con ellos, sin drogas externas en su sistema, sin signos de trauma físico. Pero, psicológicamente, algo había cambiado.
Daniela describió cómo había escuchado a su padre llamándola tan claramente como si estuviera en la habitación con ella, prometiéndole que si salía del apartamento y caminaba hacia el oeste, encontraría el camino de regreso a él. Omar contó una historia similar, agregando que podía ver el bosque de Tapalpa extendiéndose sobre la ciudad, como si la realidad estuviera agrietándose para revelar otro lugar debajo. El psiquiatra del hospital, un doctor Ramos que claramente no creía en nada sobrenatural, diagnosticó estrés postraumático compartido y recomendó terapia intensiva. Prescribió medicamentos para ayudarlos a dormir, para reducir la ansiedad. Pero Rosario, mirando los ojos de sus hijos, sabía que esto iba más allá de cualquier diagnóstico médico estándar. La entidad no se había dado por vencida. De hecho, parecía estar intensificando sus esfuerzos, especialmente en este aniversario de la captura de Joaquín. Esa noche, mientras los niños finalmente dormían bajo el efecto de los sedantes en el hospital, Rosario llamó al padre Miguel desde un teléfono público en el pasillo. Le contó lo sucedido, su voz quebrándose de desesperación. No sé qué hacer más. Pensé que los había mantenido a salvo. Pensé que estábamos resistiendo, pero casi los pierde esta noche. Si esos conductores no hubieran frenado... No pudo terminar la frase. La imagen de sus hijos siendo atropellados demasiado horrible para contemplar. El padre Miguel guardó silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era pesada, con una decisión que claramente lo atormentaba. Hay una última opción, pero es drástica y no hay garantía de que funcione. Hay un monasterio en las montañas de Oaxaca, lejos de Jalisco, en una elevación considerable. Ha existido por cientos de años y tiene reputación de ser un lugar de refugio espiritual profundo. Los monjes allí han estudiado estas entidades antiguas, estos seres que existían antes del cristianismo. Han desarrollado métodos de protección basados en prácticas que combinan fe católica con conocimientos indígenas más antiguos. Tendrían que quedarse allí. Rosario ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Por un tiempo sí, confirmó el padre Miguel. Quizás meses, quizás un año. Los monjes trabajarían con sus hijos, enseñándoles a fortalecer sus mentes contra la influencia, a crear barreras mentales que la entidad no puede penetrar. Es intensivo, difícil, y los separaría a ustedes por ese tiempo. Pero los casos que conozco donde se aplicó este método, todos lograron eventualmente vivir normalmente, libres de la persecución. Rosario cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Separarse de Daniela y Omar, enviarlos lejos después de todo lo que habían pasado juntos, era casi inconcebible. Pero verlos moverse como zombis hacia su potencial muerte o captura era peor. Arregle todo, dijo finalmente. Haré lo que sea necesario para salvarlos. Los arreglos tomaron una semana. El padre Miguel coordinó con el monasterio de Santa Cruz de la Sierra en Oaxaca, explicando la situación. Los monjes, aparentemente acostumbrados a casos extraños, aceptaron recibir a Daniela y Omar. Rosario usó cada peso que tenía, más préstamos de los vecinos que se habían encariñado con la familia, para comprar los boletos de autobús. Le explicó a los niños lo que iba a pasar, y aunque protestaron inicialmente, los eventos de esa noche los habían asustado lo suficiente como para aceptar que necesitaban ayuda especial. El día de la partida fue uno de los más difíciles de la vida de Rosario. En la estación de autobuses de Guadalajara abrazó a sus hijos como si fuera la última vez. Voy a escribirles todas las semanas, prometió. Y en cuanto los monjes digan que es seguro, iré a visitarlos. Esto no es para siempre. Solo hasta que sean lo suficientemente fuertes para resistir.
Daniela, que a sus 13 años estaba tratando desesperadamente de ser valiente, asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Voy a cuidar de Omar, mamá, te lo prometo». Omar, todavía solo de 10 años, se aferraba a su madre y sollozaba abiertamente. «No quiero irme. ¿Por qué no puedes venir con nosotros?» Rosario tuvo que utilizar cada gramo de fuerza que tenía para no derrumbarse completamente. «Porque alguien tiene que trabajar para pagar tu estadía allí, mi amor, y porque los monjes dijeron que es mejor que trabaje con los niños solos primero, pero te veré pronto, te lo prometo». Lo que no les dijo era que el padre Miguel había advertido que ella misma podría ser un vector de la influencia, que su conexión más profunda con Joaquín la hacía más vulnerable. Mantenerla separada de los niños durante su tratamiento era precaución necesaria. Ver el autobús alejarse, llevándose a sus hijos hacia las montañas de Oaxaca, fue como ver una parte de su alma ser arrancada. Rosario se quedó en la estación mucho después de que el vehículo desapareciera de vista, llorando tan fuerte que otros pasajeros comenzaron a mirarla con preocupación. Finalmente, don Fernando, quien había insistido en acompañarla, la guió gentilmente de regreso a la camioneta. Los siguientes meses fueron los más solitarios de la vida de Rosario. El apartamento, que había sido pequeño, pero lleno de vida cuando los tres lo compartían, ahora se sentía enorme y vacío. Aumentó sus horas de trabajo, tomando cualquier empleo que pudiera encontrar, limpiando casas durante el día y trabajando en una lavandería por las noches. Necesitaba el dinero para pagar los gastos del monasterio, pero también necesitaba el agotamiento físico que la dejaba demasiado cansada para pensar, para sentir, para escuchar las voces que todavía la llamaban ocasionalmente. Las cartas de Daniela y Omar llegaban semanalmente, aunque eran claramente supervisadas por los monjes. Describían su rutina: despertar antes del amanecer para oraciones, clases durante el día que incluían materias normales, pero también enseñanzas especiales sobre fortaleza mental y espiritual, trabajo en los jardines del monasterio, más oraciones antes de dormir. Las cartas eran positivas pero breves, y Rosario podía sentir las cosas no dichas, las dificultades que sus hijos enfrentaban que no querían preocuparla mencionando. La primera visita permitida fue en diciembre de 1998, 3 meses después de que los niños llegaran al monasterio. Rosario tomó un autobús de 16 horas, atravesando montañas y valles, hasta llegar al estado de Oaxaca. El monasterio de Santa Cruz de la Sierra estaba literalmente en la cima de una montaña, accesible solo por un camino empinado y sinuoso. El edificio era antiguo, de piedra gris, con muros gruesos y ventanas pequeñas, más parecido a una fortaleza que a un lugar de culto. El hermano Tomás, un monje de mediana edad con rostro amable y ojos penetrantes, la recibió en la entrada. «Sus hijos están bien», fue lo primero que dijo, claramente leyendo la ansiedad en su rostro. «Han progresado notablemente. Son niños fuertes, señora Mendoza, más fuertes de lo que ellos mismos saben». La llevó a través de pasillos de piedra fría, pasando capillas pequeñas y celdas monásticas, hasta un jardín interior donde Daniela y Omar estaban ayudando a otros monjes a cosechar vegetales. Rosario casi no los reconoció al principio. En 3 meses, ambos habían cambiado visiblemente. Estaban más delgados, más serios, pero había algo diferente en sus ojos, una claridad, una solidez que no había estado allí antes. Cuando la vieron, ambos corrieron hacia ella y el abrazo que compartieron fue intenso, desesperado, lleno de 3 meses de separación y anhelo. Durante las siguientes horas,
Caminaron por los terrenos del monasterio mientras Daniela y Omar le contaban sobre su experiencia. Al principio fue realmente difícil, admitió Daniela. Las voces eran tan fuertes, mamá. Incluso aquí, tan lejos, podía escuchar a papá llamándome todas las noches. Pero el hermano Tomás y los otros nos enseñaron técnicas, maneras de cerrar nuestras mentes, de construir muros mentales. Es como... Imagina que tu mente es una casa, y las voces son el viento tratando de entrar. Tienes que aprender a cerrar todas las puertas y ventanas, a sellar cada grieta. Omar agregó con la seriedad de alguien mucho mayor. También nos enseñaron que las voces solo tienen el poder que nosotros les damos. Cuando les tenemos miedo, cuando creemos que son realmente papá o el tío Raúl, se vuelven más fuertes. Pero cuando recordamos que son solo trucos, que no son reales, se vuelven más débiles. Es difícil porque suenan tan reales, pero cada día se vuelve un poco más fácil. El hermano Tomás se reunió con Rosario privadamente antes de que ella partiera. Sus hijos tienen un don raro, le dijo. La capacidad de resistir una influencia así requiere una fuerza de voluntad notable. Creo que en 6 meses más, quizás menos, estarán listos para regresar al mundo fuera de estos muros. Pero usted, señora Mendoza, ¿cómo está resistiendo? Rosario dudó antes de responder honestamente. Todavía escucho su voz. No tan frecuentemente como antes, pero está allí. En momentos de silencio, cuando estoy sola, cuando mi mente vaga, me llama. Me dice que lo abandoné, que abandoné nuestro hogar, que soy una cobarde. El monje asintió comprensivamente. La conexión matrimonial es profunda, especialmente una que fue genuina y amorosa como la suya parece haber sido. La entidad explota eso. ¿Ha considerado venir aquí también, al menos por un tiempo? No puedo, respondió Rosario. Necesito trabajar. Necesito mantener el apartamento para cuando los niños regresen. Y honestamente, no sé si tengo la misma fuerza que ellos. He vivido más años, he formado vínculos más profundos. No sé si podría romper esa conexión con Joaquín, incluso sabiendo que no es realmente él quien llama. El hermano Tomás la miró con una mezcla de compasión y preocupación. Entonces debe ser extremadamente cuidadosa. La entidad es paciente. Puede esperar años, décadas, antes de hacer su movimiento final. Y cuando lo haga, atacará en el momento de máxima vulnerabilidad. Rosario regresó a Guadalajara con sentimientos encontrados. Ver a sus hijos mejorar le daba esperanza, pero también se sentía cada vez más aislada, como si estuviera luchando sola contra una marea invisible que constantemente presionaba contra las barreras mentales que intentaba mantener. Las siguientes visitas, cada 2 meses, mostraron un progreso continuo en Daniela y Omar. Para marzo de 1999, 18 meses después de la desaparición de Joaquín, el hermano Tomás declaró que los niños estaban listos para regresar. El reencuentro permanente en el apartamento de Guadalajara fue alegre pero teñido de cautela. Daniela y Omar habían cambiado fundamentalmente. Ya no eran los niños que habían sido en los mezquites, eran más callados, más contemplativos, llevando un peso de conocimiento que ningún adolescente debería cargar. Pero estaban vivos, estaban libres y gradualmente comenzaron a reintegrarse a una vida normal. Regresaron a la escuela, hicieron nuevos amigos, empezaron a hablar sobre el futuro con esperanza tentativa. Las voces nunca desaparecieron completamente para Rosario. Incluso años después, en momentos de estrés o soledad, podía escuchar el susurro distante de Joaquín llamándola. Pero aprendió a vivir con ello, a reconocerlo por lo que era, una mentira diseñada para destruirla. Sus hijos eran su ancla a la realidad, su razón para resistir.
Mientras tuviera propósito y amor en su vida, la entidad no podría reclamarla. En 2005, 7 años después de los eventos, Rosario recibió una llamada del comandante Villegas. Su voz sonaba cansada, envejecida. Señora Mendoza, pensé que debería saber. El área alrededor del Claro, hemos tenido que acordonarla permanentemente. En los últimos años, ha habido 18 desapariciones más. El gobierno federal finalmente se involucró. Han declarado toda esa sección del bosque como zona prohibida, peligrosa para entrada humana. Oficialmente dicen que es por riesgos geológicos, inestabilidad del terreno, pero ambos sabemos la verdad. ¿Y mi casa? Rosario casi no quería saber. Los Mezquites fue abandonado, junto con otras 3 propiedades en el área. La naturaleza está reclamándolo, probablemente para mejor. Hubo un silencio largo antes de que Villegas continuara. Su voz ahora apenas un susurro. Entre usted y yo, algunos de nosotros creemos que la entidad está creciendo más fuerte. Los ciclos de actividad intensa están acortándose. Solían ser cada 20 o 30 años. Ahora estamos viendo actividad significativa cada 5 a 7 años. Si esta tendencia continúa, no completó el pensamiento, pero Rosario entendió la implicación. La entidad no estaba siendo contenida, estaba expandiéndose. En 2010, Daniela se graduó de la universidad con un título en psicología, motivada por sus experiencias a entender mejor la mente humana y cómo protegerla contra influencias extraordinarias. Omar se convirtió en maestro de primaria, dedicado a ayudar a niños que habían experimentado traumas. Ambos habían convertido su horror en propósito. Rosario no podría haber estado más orgullosa. Pero en los momentos tranquilos, cuando estaba sola en el apartamento que todavía ocupaba en Guadalajara, Rosario a veces miraba hacia el oeste, hacia donde sabía que estaban las montañas de Jalisco, ocultas más allá del horizonte. Y se preguntaba sobre Joaquín, sobre si alguna parte de él todavía existía en ese estado intermedio. El otoño de 2010 trajo lluvias más tardías de lo normal en Guadalajara, y con ellas regresaron viejos olores que Rosario no había sentido desde Tapalpa. Tierra encharcada, madera húmeda, ese perfume mineral que hacía pensar en barrancas y pinos, aun en medio del asfalto. No fue casualidad que, en esas semanas, los sueños volvieran con una nitidez que la lanzó despierta, empapada de sudor, agarrándose al borde del colchón para no caerse a un abismo que solo existía detrás de los párpados. En los sueños, Joaquín ya no la llamaba al borde del bosque. Se limitaba a estar parado a media calle, con el semáforo en rojo, mirándola con una paciencia sin reproches. Al fondo, una multitud sin rostro abría la boca como si cantara, pero lo único audible era ese silencio antiguo que él le había traído a su vida una tarde de septiembre de 1997. No habló de ello con Daniela ni con Omar. Ya eran adultos, habían logrado sobrevivir, encaminarse. La tentación de protegerlos por inercia se parecía demasiado al impulso de ocultarles la verdad, así que respiró, trabajó, cocinó, se cortó el cabello a destiempo y aplazó las palabras. Hasta la noche del 15 de septiembre, cuando los cohetes poblaron el cielo de puntos verdes y rojos, y un eco ahogado le hizo vibrar la vajilla barata del fregadero. Daniela llamó a las 10:14 p.m. ¿Vas a venir al departamento? Omar y yo estamos armando sopes para ver el grito. Rosario miró por la ventana. En el reflejo del vidrio, detrás de su cara cansada, distinguió una fila de siluetas inmóviles al otro lado de la calle, escalonadas frente a la tienda cerrada, frente al puesto de periódicos, frente al zaguán grafiteado. Todas miraban hacia arriba, sin ojos, con la seriedad de los pasillos de hospital. No era delirio,
Los fuegos artificiales proyectaban sombras inquietas que parecían crecer desde el asfalto. «Voy en un rato», mintió. «No se desvelen». La puerta vibró con 3 golpes secos, el segundo y el tercero a ritmo de corazón. Rosario se congeló, pegada a la pared, sin respirar. En el pasillo, la voz de una mujer mayor se coló por la rendija. «Rosarito, dame agua, me estoy deshidratando». Era la voz de su madre, muerta desde 1992. El edificio entero olía a maíz cocido y pólvora. Alguien gritó «¡Viva!». 2 pisos arriba, ella cerró los ojos y contó hasta 7, como le enseñó el hermano Tomás en 1998. Cerrar ventanas, puertas, grietas. «No», fue la única palabra. El silencio del otro lado se tensó como una cuerda. Luego se aflojó y los pasos se retiraron sin prisa. Abrió, solo entonces, para asomarse al descanso del pasillo. Nadie, pero el eco de su negativa se le quedó en la lengua como una astilla. La ciudad, con toda su evidencia de humanidad, no podía amortiguar del todo a lo que había aprendido a esperar. Era paciente, sabía direcciones, fechas, genealogías. Sabía, sobre todo, cuando una promesa podía convertir a alguien en presa. A la mañana siguiente fue a misa tempranera. El padre Miguel caminaba ya con un bastón discreto, y la tonsura de juventud había cedido a una coronilla honesta. La escuchó sin interrumpirla, de pie en el atrio, mientras el sol caía sobre los mosaicos desparejos. «El ciclo se está acelerando», dijo él sin dramatismo, como quien pronuncia la fiebre medida en un termómetro. Tapalpa, San Gabriel, Tizapán, hay reportes nuevos, familias enteras que desaparecen en una noche. Otros que caminan en avenidas de madrugada, como tus hijos una vez, pero con los ojos abiertos sin parpadeo. Ella apretó su bolso. ¿Cuánto tiempo más puede seguir creciendo sin que algo reviente? El sacerdote miró el cielo sin nubes. Esa pregunta rebasó a la diócesis hace décadas. Solo puedo hablarte de lo que sí funciona. No vuelvas. No vuelvan. No den conversación a la llamada. Esa misma tarde, Omar tocó a su puerta con una caja de cartón. Traía, entre papel periódico, el viejo radio de perilla que Joaquín había reparado tantas veces. «Lo encontré en un tianguis, ama, igualito al nuestro». Sonrió, tímido. «Pensé que te emocionaría». Los 3 con Daniela improvisaron una comida de arroz con huevo y salsa verde, y por primera vez en meses hablaron de cosas que no eran heridas, trabajos mal pagados, libros que no alcanzaban, un chiste malo sobre el Atlas que nunca ganaba. Cuando Omar encendió el radio, solo entró estática, luego un bolero viejo que olía a peluquería de barrio. Entonces, bajo el bolero, un murmullo subterráneo, como si otra estación se colara por la rendija de las lámparas. Rosario clavó la vista en la perilla. Daniela también lo oyó. «Cámbiale». Omar lo hizo, rápido, y la música subió, limpia. El peligro, tantas veces intangible, se hizo visible en lo cotidiano con la facilidad de una mota de polvo a contraluz. No hubo decisiones grandilocuentes, solo pequeñas renuncias y pequeñas defensas. Rosario dejó de usar el camino que cruzaba bajo una jacaranda por el que solía jurar que Joaquín pasaba cada jueves. Cambió el horario de regreso. Dejó de mirar los espejos cuando la casa estaba sola. Empezó a poner flores de cempasúchil en noviembre, pero sin decir nombres en voz alta. Aprendió a no conjurar. Pasaron años así, con picos de amenaza y largos llanos de vida posible. Daniela abrió un pequeño consultorio de terapia en Santa Tere, donde el ruido de autobuses hacía de mantra. Omar se casó con una maestra de danza que reía con toda la cara y preparaba café de olla con canela gruesa. Tuvieron una hija en 2014.
Rosario la cargó por primera vez con una mezcla de deseo de protegerla del mundo y de esconderla del mundo. La llamaron Carmela, aunque Rosario tardó meses en poder pronunciar el nombre sin que le temblara la comisura del labio. A los 3 años, Carmela señaló un día una esquina de la sala y dijo: «El Señor está cantando». Rosario sintió esa ola fría que ya conocía subirle por la espalda. Omar y Daniela se miraron con una alarma que superaron en segundos. «Aquí cantamos nosotros», dijo Omar, y encendió la radio con un danzón. «Y bailamos». La niña rió como si la música hubiera soplado lejos todo lo demás. Podía ser todo o nada. Podía ser juego, o un hilo delgado que ya intentaba enredar. Fue en 2017 cuando el teléfono sonó a una hora de malas noticias. El comandante Villegas no vivía ya. La voz del que llamaba era joven, nerviosa, y tenía el tono de alguien que lee de una hoja. Decía que habían encontrado, al fin, un rastro. Una bota de hombre, unos huesos largos sin marcas claras, un prendedor de camisa con las iniciales JM en un borde de quebrada donde el suelo, dijeron, colapsó de manera súbita. Rosario agradeció con educación y colgó antes de que el muchacho terminara de explicar la cadena de custodia. Se sentó frente a la mesa, miró la pared sin mirar y dejó las manos quietas sobre las rodillas. Pensó en la bota, en el prendedor, en la posibilidad de una muerte, por fin, simple. Luego pensó en sombras de pie sobre la tierra, mirando hacia un centro estéril. La posibilidad, igual que la voz, era un instrumento más. Quemó una vela, abrió la ventana. Dejó entrar el ruido de la calle y el olor de masa de tamales desde la esquina. La vida siguió así, con ella eligiendo, siempre que podía, el bando del ruido. En 2020, la ciudad se recogió por una enfermedad que obligó a cerrar puertas y a contar respiraciones. El silencio regresó a las colonias con una tersura que a muchos les pareció descanso. A Rosario la asustó como asusta el agua quieta. «El silencio es su medio», dijo en voz baja, poniéndole pilas a cualquier aparato que hiciera un zumbido mínimo. Daniela dio terapia por videollamada, Omar envió tareas por correo, Carmela aprendió a hacer figuras con sombras en la pared y a jugar aleatoriamente con las vocales. Rosario, que había sido una mujer de patio y tendedero, se volvió un animal doméstico con antenas. Las noches se alargaron. Y en una de ellas él volvió a la puerta sin golpear, sin astucias, solo el peso de su presencia contra la madera. Rosario era la voz de Joaquín, envejecida con ella, con la ronquera cansada de quien madruga siempre. «No vengo a llevarte, vengo a que me sueltes». Las palabras, exactas, le resquebrajaron el aire del pecho. Una parte de ella había esperado siempre que el amor bastara para arrancarlo. Otra, más callada, sabía que el amor verdadero también sabía dejar de aferrarse. Se acercó a la puerta, no la abrió. Puso la frente contra la hoja, sintió la pintura tibia, el mundo reducido a ese rectángulo de madera que separaba dos realidades incompatibles. «No vuelvas», dijo, con una firmeza nueva y antigua. «Te llevo conmigo en los niños, en la risa de nuestra nieta, en el olor de la madera mojada cuando llueve. Te llevo en lo que aún soy, pero no vuelvas». Del otro lado, un silencio vivo, como el de un monte que respira. Luego, como un resuello, una sola palabra: «Gracias». Y un paso que se retira por el pasillo, que baja las escaleras, que no deja sombra. No contó esto. Aprendió a guardar ciertos hechos como se guarda una fotografía en una libreta, para consultarla solo cuando haga falta recordar que ciertos dolores se transforman sin desaparecer. A fines de 2023, cuando Carmela ya leía en voz alta con errores hermosos, la niña llegó del recreo con un tesoro, una semilla negra, redonda, lisa. «Del árbol del patio, abuela».
Rosario la tomó con 2 dedos. Al tacto era banal, pero el centro de la semilla parecía absorber la luz de una forma que le pareció demasiado familiar. La puso en un platito sobre la ventana, al sol, y ahí la dejó. No la nombró, no la integró a ningún juego, solo permitió que la luz hiciera lo suyo todos los días, sin teorías. En 2024, Daniela fue invitada a dar una charla sobre trauma comunitario en una universidad local. Habló de lo que el miedo hace a los barrios, de cómo los rumores son organismos que viven en las rendijas y crecen en paredes mal repelladas, de cómo una vecina que te saluda por el nombre puede ser el hilo que te amarra al suelo. No habló de voces, no habló de Tapalpa. Cuando bajó del estrado, una mujer se acercó con una mezcla de respeto y urgencia, y sin presentarse dijo: «Hay un lugar allá en la sierra, donde la tierra es negra y no crece nada». Daniela la miró con el temple aprendido. «No vayas». La mujer bajó la vista y asintió, con las manos apretadas, como si de ese monosílabo dependiera seguir perteneciendo al mundo. Rosario envejeció con dignidad tosuda. Aprendió a hablarle a su cuerpo con paciencia, a sus miedos con ironía. En 2025, un médico joven le explicó con dibujos sencillos lo que era una arritmia leve. Ella lo escuchó atenta, pensando en relojes, en ritmos, en el corazón como tambor que alguien golpea desde lejos. Caminó de regreso a casa por la avenida arbolada. El sol de la tarde hacía brillar el polvo suspendido. En un local de música, un muchacho probaba una batería y equivocaba los tiempos con entusiasmo. Rosario sonrió. El mundo, cuando quiere, es terco en su vitalidad. Esa noche, junto a los suyos en la mesa, tostadas crujientes, frijoles refritos, queso rallado. Carmela pidió que cada quien contara algo que lo hubiera asustado y algo que lo hubiera alegrado en la semana. Omar habló de un alumno que se perdió un momento en el patio y fue hallado junto a la reja mirando fijo la calle. Daniela contó de una paciente que había, por fin, dormido toda una noche. Carmela confesó que le daba miedo el hueco oscuro detrás de la tele cuando está apagada y que le alegraba aprender a andar en bici, sin manos, por un ratito, no más poco. Rosario dijo que le asustaba a veces el silencio y que le alegraba todavía todo lo que hace ruido: cacerolas, voces, risas, pasos de gente arriba. Luego, sin preludios, tomó aire y habló de 1997. Lo hizo con palabras precisas, sin adornos, con pausas para el agua. No buscó heroísmos ni martirios. Contó un hecho: que una familia quiso vivir tranquila en un rancho, que una tarde de septiembre una frontera invisible se corrió, que algo que no entiende tomó a su marido, que sobrevivir fue aprender a decir no, muchas veces a voces muy parecidas a las que más quiso. Habló de la biblioteca, del diario del padre, del monasterio, de los ejercicios mentales, de la ciudad como refugio por su ruido. Habló del precio, el miedo rutinario, la renuncia a las caminatas largas, la vida medida en corrientes de aire. Habló del fruto, 2 hijos que no se quebraron, una nieta que ríe entero, el oficio aprendido de regar la vida, aunque a veces parezca que la tierra no absorbe. Cuando terminó, la mesa estaba callada, pero era un silencio distinto, lleno, un silencio rodeado por el rumor de la calle, por la música de algún departamento vecino, por el correr del agua en la tubería. Carmela preguntó con la seriedad a veces feroz de los niños: ¿y si vuelve? Rosario la miró con ternura y una fuerza que le sostenía el cuello desde el centro del pecho. Volverá, dijo, porque el mundo no cambia obedeciendo deseos. Y cada vez que vuelva, vamos a acordarnos de esto, de que nosotros elegimos, de que no se entra al bosque, de que las voces no mandan, de que el ruido de nuestra vida es casa. Se levantaron, un plato se resbaló y se hizo añicos contra el piso. Nadie se asustó.
Rieron del brinco torpe de Omar y del insulto ahogado de Daniela. Rosario, recogiendo los pedazos, sintió algo que no era ni alivio ni tristeza, sino la claridad última de quien ha atravesado y entiende por fin lo que puede y lo que no. Esa madrugada, despierta como siempre un poco antes de que la ciudad encienda su primer camión de basura, se acercó a la ventana. La semilla negra seguía en el platito, opaca, intacta. Con el índice, trazó en el vidrio empañado el contorno de un pino. Luego lo borró con la palma hasta dejarlo liso. Detrás, en la calle, un señor barría hojas con una escoba de varas. Dos jóvenes reían con una vergüenza feliz. Un perro olía una esquina como si allí estuviera escrita la novela del mundo. Rosario apoyó la frente en el vidrio frío. Dijo en voz apenas audible y firme una última promesa que no esperaba que nadie oyera, ni aquí ni al otro lado. Te suelto. El sol entró con timidez. En el pasillo, una vecina arrastró una cubeta. La ciudad bostezó. El día comenzó con su catálogo de cosas que requieren mano, paciencia y poca filosofía. Y si en alguna parte, bajo una tierra estéril, un coro cambió de tono apenas un matiz, si una sombra volteó la cabeza como tanteando una cuerda ya sin tensión, nadie en esa casa lo supo. Lo único cierto fue que el ruido siguió. Una cazuela hirviendo, una bicicleta pasando, una radio vieja con un bolero limpio, una niña cantando sin letra, una mujer respirando en paz de pie frente a su ventana. Ese fue el final verdadero, no el vacío que arrasa. No la victoria épica, sino la elección diaria, humana, cotidiana, de permanecer. Y permanecer, entendió Rosario, es el acto más valiente que existe.